Y ahora continuaremos con el cuadro clínico. Los signos y síntomas más frecuentes son dolor, hematuria, infección, fiebre, náusea y vómito. En los riñones se originan dos tipos de dolor, el cólico y el no cólico. El cólico se debe a los estiramientos del sistema colector o del uréter. El no cólico se debe a la distensión de la cápsula renal. La obstrucción urinaria es el principal mecanismo por el cual aparece el cólico renal. Este no siempre va y viene y no se presenta con ondas como el intestinal o el biliar, aunque es relativamente constante. Cólico renal implica un origen intraluminal. La vasta mayoría de los cálculos urinarios se presenta con un inicio de dolor debido a la obstrucción aguda y a la distensión de las vías urinarias altas. La gravedad y localización del dolor varía de paciente en paciente debido al tamaño, localización, grado de obstrucción, agudeza de la obstrucción y variaciones anatómicas individuales. Con frecuencia, los cálculos ureterales pequeños se presentan con un dolor intenso, mientras que los grandes cálculos quizás se presenten con dolores apagados o incomodidad en el flanco. El dolor es de inicio abrupto e intenso y despierta al paciente, y con frecuencia los pacientes se mueven de manera inconstante y buscan posiciones inusuales en un intento de aliviar el dolor. En los cálices, los cálculos y otros objetos son capaces de causar obstrucción y cólico renal. En general, los cálculos no obstructivos causan dolor solo de manera periódica debido a una obstrucción intermitente. Este dolor es profundo y apagado en flanco o espalda, de severo a moderado, y se exacerba después de consumir grandes cantidades de líquido. Los cálculos en la pelvesía renal mayores de 1 centímetro de diámetro causan dolores intensos en el ángulo costovertebral, justo junto a los músculos sacroespinales y por debajo de la 12ª costilla. Es posible que este dolor varíe de apagado a agudo intolerable. Con frecuencia se irradia al flanco y también hacia la parte anterior en el cuadrante abdominal ipsilateral superior. Con frecuencia, los cálculos y otros objetos en las porciones alta y media del uréter causan dolores agudos de espalda o flanco. El dolor quizás sea más intenso e intermitente si el cálculo progresa hacia abajo y causa una obstrucción intermitente. Los cálculos en el uréter inferior producen dolor que se irradia a ingle o testículos en el hombre, o a labios mayores en mujeres. El diagnóstico quizás se confunde con torsión testicular o epididimitis. Estos cálculos en el uréter intramural imitan cistitis, uretritis o hasta prostatitis. En mujeres, el diagnóstico se confunde con dolor premenstrual, enfermedad inflamatoria pélvica y rotura o torsión de quistes ováricos. Continuando con hematuria, con frecuencia los pacientes admiten la hematuria franca, intermitente o una orina teñida color té. La mayoría de los pacientes tendrá cuando menos una microhematuria y en raras ocasiones una obstrucción ureteral completa se presenta sin ninguna evidencia de sangre en orina. Continuando con infección, los cálculos de fosfato de amonio y magnesio son sinónimo de cálculos con infección. Estos están relacionados con infecciones por Proteus, Pseudomonas, Klebsiella y Staphylococcus. Los cálculos de fosfato de calcio son la segunda variedad de cálculos que se asocian con infecciones. Sin embargo, todos los cálculos pueden presentarse asociados con infecciones secundarias a obstrucción y a éstasis proximal. La infección suele contribuir con el dolor y esta te puede llevar a una pionefrosis o pielonefritis xantogranulomatosa. Continuando, los cálculos urinarios que se asocian con fiebre
representan una urgencia médica relativa. Los signos clínicos de sepsis son variables e incluyen fiebre, taquicardia, hipotensión y vasodilatación cutánea. Quizá exista mayor sensibilidad del ángulo costo-vertebral, sin embargo puede no estar presente en casos de una obstrucción de largo plazo. La fiebre asociada con una obstrucción de vías urinarias requiere que ésta se descomprima rápidamente. Por último, con frecuencia la obstrucción de vías urinarias altas se asocia con náusea y vómito. Se requieren líquidos intravenosos para restaurar un estado eubolémico. Estos líquidos intravenosos no deben usarse para forzar la diuresis en un intento por empujar el cálculo ureteral hacia el uréter inferior. La peristalsis ureteral efectiva requiere de la ocupación de las paredes ureterales y es más efectiva en un estado eubolémico. Continuando con el diagnóstico diferencial, los cálculos urinarios pueden imitar otra patología retroperitoneal o peritoneal. Debe hacerse un diagnóstico diferencial completo y descartar abdomen agudo, incluyendo apendicitis aguda. Embarazo ectópico o embarazo no reconocido y patología ovárica como torsión de quiste ovárico. Enfermedad diverticular, obstrucción intestinal, cálculos biliares con obstrucción o sin ella, enfermedad de úlcera péptica, embolia aguda de la arteria renal y aneurisma aórtico abdominal. Además del diagnóstico diferencial, se tienen que evaluar los antecedentes y factores de riesgo como cristaluria, dieta y ocupación del paciente, el clima en el que reside el paciente, antecedentes familiares y historia medicamentosa. Una exploración física minuciosa es un componente esencial de la valoración de cualquier paciente en quien se sospechen cálculos. El paciente se presenta con un cólico renal que describe como agudo y muy intenso. Con frecuencia intenta encontrar alivio con múltiples posiciones aberrantes. Los componentes del cólico renal pueden ser obvios, tales como taquicardia, sudación y náusea, que por lo general es notable, y la hipersensibilidad del ángulo costovertebral quizás sea muy aparente. Aunado a esto, se puede presentar con fiebre, hipotensión y vasodilatación cutánea, que quizás sea aparente en pacientes con urosepsis. Una exploración abdominal completa debe excluir otras causas de dolor abdominal, tales como tumores abdominales, aneurisma aórtico abdominal, hernia de disco lumbar y embarazo, que pueden imitar el cólico renal. El hilo intestinal quizás se asocie con el cólico renal u otro proceso intraperitoneal o retroperitoneal. Debe palparse la vejiga debido a que la retención urinaria tal vez se presente con dolor similar a un cólico renal.